Buenos días. Gracias, señor presidente. Señor ministro, España somos un país que hemos pasado... Un momento, señor Sisto. Por favor, ruego a los que no vayan a quedarse que abandonen el hemiciclo con toda rapidez. Continúe. Gracias, señor presidente. España es un país que hemos pasado en pocos años de ser un receptor neto de un fuerte flujo inmigratorio, a veces regular y a veces irregular, a ser un país emisor de migración. Los españoles hemos pasado de recibir gente a tener que salir a trabajar fuera, además instigados por la arquitectura económica que se nos ha dotado en esta Unión Europea, que solo nos deja esa salida ahora mismo, emigrar. La postura política de mi grupo respecto a los CIES, compartida con otros grupos y con muchas organizaciones, la conoce usted perfectamente porque se la hemos trasladado en reiteradas ocasiones. Desde mi grupo político defendemos el cierre de los CIES, el que estas infraestructuras dejen de existir porque las entendemos no necesarias, porque hay otras alternativas para los procesos de expulsión sin la necesidad de hacer pasar a la gente por estas estructuras que, en última instancia, tienen un aspecto de prisión, un aspecto carcelario, que no lo decimos nosotros, lo dicen otras instituciones y otras entidades que han hecho informes específicos al respecto, a los que luego me referiré. Nosotros, pues, estamos por el cierre de los CIES, pero mientras estos existan vamos a estar vigilantes para tratar de garantizar, en la medida de nuestras posibilidades, el cumplimiento de la legalidad vigente y los derechos de las personas que allí están recluidas contra su voluntad. La primera cuestión a la que es obligado referirse en la cuestión de los CIES es el tan traído y llevado reglamento. Hace ya más de un año que ese reglamento se trajo a la Cámara por una deferencia que hay que reconocer al Ministerio del Interior. Es una potestad del Ejecutivo en la elaboración de los reglamentos. Sin embargo, en este tema se trajo, nos pasó a los grupos, se ha llevado a la sociedad organizada y se han hecho las aportaciones que se han tenido que hacer. Pero seguimos un año después sin este reglamento, que es un instrumento básico para la gestión cotidiana y diaria de los CIES y, sobre todo, para la garantía de los derechos tanto de las personas que están recluidas como una guía para el trabajo de las personas que trabajan en los CIES. ¿Qué pasa con ese reglamento, señor ministro? ¿Por qué no se ha puesto en marcha? Además, es un reglamento que ya exigía la ley y hace mucho tiempo que debería estar en vigor. ¿Qué previsiones hay para que entre en vigor? Esa es una primera cuestión que quisiéramos que nos aclarara en esta interpelación, señor ministro. Una segunda cuestión muy breve, y es el tema de las redadas racistas. Es cómo se nutren los CIES. Una parte de los internos que van a los CIES vienen de resoluciones judiciales por delitos o acusaciones policiales que pueda haber en un momento determinado. Pero otra parte, y una parte sustancial, provienen de simples identificaciones en las calles. Hemos vivido momentos muy duros, momentos que han dado incluso origen a una reacción ciudadana para plantar cara a una dinámica policial de identificaciones masivas, sobre todo en medios de transporte público, sobre todo aquí en la capital de España, y que llegó a dar, como he dicho, reacción a que la gente saliese a la calle a protestar por esas redadas injustificadas y que incluso en informes internacionales ha dado lugar a comentarios y a recomendaciones específicas al Gobierno español. Parece que últimamente no estamos en el punto más elevado de esas identificaciones, de esas redadas racistas, pero, sin embargo, sí que han tenido un protagonismo importante y se siguen realizando de vez en cuando esas identificaciones simplemente por razón de la raza o del aspecto físico de la persona. En las diferentes respuestas y traslación de informes que ha hecho el Gobierno, hemos podido ver, pues,
datos que nos han resultado curiosos en nuestro grupo al recoger todas estas consideraciones. Y nos parece desmesurado, y una razón más para justificar el cierre de los CIES, los costes que están teniendo para el erario público. En el año 2010 costaron más de 6 millones de euros y en el año 2011 crecieron hasta 8.300.000. El Gobierno nos dijo en alguna respuesta que el coste medio de cada expulsión realizada en España ha sido de más de 1.800 euros. Un coste por expulsado de 1.800 euros. Y la partida en los presupuestos generales del Estado para este año es de 25 millones de euros solamente para las expulsiones. Y todo eso para unos internos en los CIES en el año 2010 de 11.900, no llegaba a los 12.000, y de algo menos de 11.500 en el año 2011. Unos costes de 534 euros por interno en el 2010 y de 727 euros por interno en el año 2011, para una estancia media en 2010 de 15 días o de 18 días en 2011, para acabar expulsando, según los datos del Ministerio, al 62% de internos en 2010 o al 79% de internos en 2011. ¿Por qué doy todas estas cifras que nos ha proporcionado el Gobierno? Porque ya que este Gobierno está en una cruzada por la reducción del gasto público, desde mi grupo parlamentario le invitamos a que este sea uno de los gastos públicos que reduzca con absoluta prioridad. Es un punto más para defender la falta de necesidad de los CIES y la conveniencia de proceder a su cierre inmediato o, en todo caso, paulatino. Hay varios informes internacionales a los que me gustaría hacer referencia, porque algunos no han dejado en buen lugar al Estado español, al Gobierno de España, y, en todo caso, han hecho una serie de recomendaciones a las que me gustaría que usted, señor ministro, diese cumplida cuenta en esta tribuna. Me refiero al informe al Gobierno de España de la visita del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Es cierto que se hizo durante la etapa del Gobierno anterior, pero en este informe se contenía una serie de recomendaciones que nos parece muy interesante que el Gobierno actual dé cumplida cuenta de si se han cumplido y en qué medida se han ido cumpliendo estas recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura. Me refiero a la primera, porque ya he hecho referencia a ella, al carácter carcelario, al carácter de prisión que tienen muchos CIES. Yo he visitado alguno y créame, señor ministro, que se puede comprobar fácilmente, simplemente con visitarlo, ese carácter penitenciario de los centros. El comité pedía revisar las condiciones materiales, pedía mejoras, por ejemplo, en la zona de visitas, evitar que, en la medida de lo posible, las visitas sean con una barrera de cristal, sino que puedan ser lo más próximas posibles. Hay que tener en cuenta que una buena parte de las personas que están internadas en los CIES no han cometido ningún delito, solo han cometido una cuestión administrativa, como es la de estar en España sin los papeles que requiere la legalidad vigente, pero no han cometido ningún delito y, sin embargo, se les imponen estas restricciones y esta privación de libertad en los centros de internamiento de extranjeros. El propio informe hablaba de dotar suficientemente, con algunos medios, mesas, sillas, unos espacios mínimos para las personas que están encerradas en los CIES, una serie de condiciones de dignidad humana, como que se dirigiesen a ellos los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que están a cargo de los CIES, no por el número que tienen asignado, sino por su nombre y apellidos, el que pudiesen algo tan prosaico como poder acudir al baño por la noche y que se les abriesen las celdas para poder acudir al baño. Sobre todo hacía mucha incidencia este informe en instar al Gobierno a la inmediatez en la investigación ante cualquier denuncia respecto a cualquier maltrato que pudiese haber por parte de cualquiera de los internos. Por dos cuestiones. Una, por garantizar que no se violentan los derechos de ninguno de los internos. Y otra, también importante, señor ministro, en la que usted seguro hará hincapié, por los propios derechos de los funcionarios que pueden verse menoscabados en determinado momento. Por eso, este informe insta a la inmediata investigación, al traslado ante un médico forense que dictamine, que haga un informe, que el informe se eleve de forma inmediata a la autoridad judicial. Y, sin embargo, en muchas de las preguntas que hemos hecho desde mi grupo parlamentario y que incluso hemos
revisado, de las que han hecho otros miembros de otros grupos parlamentarios, desgraciadamente vemos cómo sistemáticamente las cuestiones concretas, de denuncias concretas que le trasladamos al Gobierno son respondidas de una forma muy poco concreta y sin asegurar de una forma clara y meridiana que no se han violentado los derechos de nadie. Continúa el informe al que me refiero hablando de la recomendación de la privacidad de las consultas médicas, porque se han dado casos o han podido documentar casos de interferencias por parte de los funcionarios, de que se garantice la asistencia psicológica. Ha habido casos de suicidio en algún CIE y, por lo tanto, es importante la cuestión de las medidas para personas que puedan tener algún riesgo de autolesionarse. Muy importante la cuestión de las actividades. Allí se encierra la gente durante días y no hay ninguna actividad que hacer, más que mirar la pared o estar en el patio. Y eso no conduce a nada positivo a ninguna persona, independientemente de las circunstancias que hayan llevado su encierro en el CIE. Es necesario que realicen algún tipo de actividad y facilitarlas. Algo tan básico como que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que están a cargo de los CIE reciban algún tipo de formación o, y eso nos lo tendrá que decir usted, señor ministro, si finalmente, a través del nuevo reglamento, se van a poner en marcha la posibilidad de que otras personas y otros funcionarios con otro carácter atiendan a los internos en los CIE. Me queda poco tiempo y quisiera referirme a dos informes más. Uno, el informe de la campaña por el cierre de los CIE, que concretamente habla del caso de Zapadores. Este ya entra en la etapa del actual Gobierno. Habla de 26 personas que afirman haber sufrido violencia durante 2012. Recoge testimonios de más de 300 personas y vuelve a incidir un poco en el informe, en los asuntos que incidía el informe anterior. Y también tenemos el informe del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ahí habla de algunos casos, de alguno muy concreto, el de un ciudadano marroquí, Adnan El Hadj, que en mayo del año pasado fue detenido, presentó una denuncia por malos tratos, fue expulsado y el caso está pendiente. En todo caso, señor ministro, sí que decirle que nos preocupa mucho la opacidad que existe respecto a los CIES. Le voy a poner algunos ejemplos. En mayo de este año se le denegó la visita al CIE de Barranco Seco de Gran Canaria a 24 jueces y 5 fiscales, no a cualquiera, sino 24 jueces y 5 fiscales. Hemos hecho una pregunta respecto a esto. No entendemos cómo se les puede denegar a los jueces el poder visitar un CIE. Otra cuestión de opacidad. Señor Sixto, tendría que ir terminando. Concluyo. Se invitó a la prensa a una visita en junio de 2012 al CIE de Aluche. Y el mensaje fundamental de la prensa, del resumen de lo que fue esa visita, fue que el CIE estaba vacío. No se les dejó interactuar con ninguno de los internos, cuando eso es una cuestión fundamental. Me guardo el resto de cuestiones para la segunda intervención. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro. Le rogaría que en la segunda intervención se detuviese un poco más en una cuestión que nos preocupa mucho, porque tiene que ver mucho con el carácter de los CIES, y es el personal que en el futuro reglamento y en las previsiones del Ministerio, y qué previsiones puede tener, sobre todo presupuestarias, al respecto. El personal que va a trabajar en los CIES, que el Cuerpo Nacional de Policía se dedique al tema de seguridad, como usted ha dicho, pues es una cuestión que cabe dentro de la lógica. De hecho, las personas que se presentan a oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía no lo hacen para acabar ejerciendo las cuestiones propias de la vigilancia en un CIE. Lo hacen pues para atender a la ciudadanía y otras cuestiones. No es algo que a ellos les guste y lo sabemos desde mi grupo parlamentario. Pero usted ha hablado de personal asistencial, otro personal, y le rogaría que se extendiese un poco más en las características de ese personal, cuál va a ser su cometido y, sobre todo, qué previsiones tiene su Ministerio de dotación presupuestaria para dotar de ese personal a los centros actualmente. De los datos que usted acaba de dar, me llama la atención que los días, a fecha de mayo, los días medios de estancia en un CIE han aumentado, ¿no? En el año 2010, lo he dicho al principio de mi intervención, estábamos en 15 días. En el año 2011, 18 días de media y ahora vamos por los 25 días. No es lo mejor el que vaya
elevándose la media de estancia de días de los internos en los CIEs. Debería ser todo lo contrario. Usted se ha detenido mucho, señor ministro, en la cuestión de la tutela judicial y en explicarnos de una forma muy didáctica, que yo le agradezco, el procedimiento por el cual se ingresa en un CIE y toda la supervisión que lleva adelante jueces y tribunales. Por descontado debe ser así, pero esa tutela judicial o ese control también ha sido incluido en los informes a lo que me he referido en mi primera intervención. Esa tutela judicial debería realizarse de una forma más efectiva, más cotidiana, sobre todo a instancias del propio personal del CIE, del propio Cuerpo Nacional de Policía que los atiende, pero sobre todo le rogaría que se detuviese un poco más en si se han implementado las medidas internas, más allá del control y la tutela judicial, a la cual también tenemos una pregunta pendiente de responder desde su ministerio, porque inquirimos si se iba a extender a la totalidad de los CIEs, una cuestión que supongo que dependerá del reglamento, la garantía de poder avisar a una persona con 48 horas de antelación de que se va a proceder a su expulsión, en qué avión se le va a expulsar, a qué aeropuerto va a llegar y en qué horario se va a producir todo ello, sobre todo para que pueda llamar, avisar, despedirse de la gente que deja aquí, avisar al país al que va a llegar y, sin embargo, no tenemos todavía respuesta del Gobierno respecto a que esa garantía se haya extendido a todas las personas. Pero lo que sí que me gustaría que se detuviese un poco más es en las medidas de control interno del propio CIE y en las medidas de facilitar la interactuación de los internos del CIE con las personas, familiares, ONGs, cualquiera de las personas interesadas que acuden a visitarlo. Y me refiero a medidas de control tan básicas como son los registros de quejas o los registros de incomunicaciones o de aislamiento, procesos que también se producen en los CIEs. Yo he tenido la oportunidad de ver ese libro registro en el CIE de Valencia, pero ha habido quejas e inclusión de este tema en los informes redactados por determinadas organizaciones respecto a la falta de diligencia a la hora de llevar este tipo de registros que son básicos para controlar la no vulneración de derechos de las personas internas. Respecto a los motivos de expulsión, hay motivos en los cuales todos podemos estar de acuerdo, los dice la ley, pero cuando se produce la expulsión de una persona que simplemente ha venido a este país a trabajar, a dar lo mejor de sí para contribuir al crecimiento económico de este país y al final de todo acabamos pegándole prácticamente una patada, como quien dice, por su ya inutilidad para este sistema económico en crisis, pues es una práctica que, desde luego, desde nuestro punto de vista, es absolutamente reprobable. Termino, porque se me agota el tiempo, señor ministro, haciéndole una recomendación, y es que su departamento ponga un mayor cuidado en las respuestas que hace a los diputados de los diferentes grupos parlamentarios. En las respuestas del Ministerio del Interior a los grupos parlamentarios, concluyo, dejan bastante que desear, por parquedad y a veces por alegar simplemente que se cumplen con las cuestiones vigentes, con la legalidad vigente, sin dar los datos que se especifican y sin dar cumplida cuenta de aquellas cuestiones que se le requieren al Gobierno. Señor ministro, haga por favor. Señor diputado. Concluyo. Haga por favor que su departamento. Ha concluido su tiempo, señor diputado, lo siento. Señor Sisto, lo siento, es un tiempo tasado. Lo siento. Señor